Bueno, vamos de cierta manera a iniciar la sesión del día de hoy. De cierta manera, eh, voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. eh, Aquí pues vamos aquí a aceptar a Eric. Buenas tardes, Eric, ¿cómo está? Buenas Eh, me com- tardes, instructor. Muy bien, gracias. ok, Eric, voy aquí a compartir pantalla. Permítame en un momento. Bueno, ¿están viendo la guía de aprendizaje? Sí, Eric, señor. ¿estás viendo la guía de aprendizaje? Listo. Entonces, en la sesión de hoy, pues nos corresponde pues abordar la temática de la evidencia 1, actividad 4 de la competencia 22.020.15.01 de la guía de aprendizaje 3, en el cual nos dicen que hay que hacer un video expositivo sobre el experimento de la aplicación. Básicamente, esta evidencia pues se tiene que apoyar del material de apoyo de la ciencia de las cosas que está cargada en territorio y nos dice lo siguiente. Básicamente nos dice que en esta evidencia experimental se centra pues en interpretar y explicar de manera clara las diferentes clases de medidas gráficas y ecuaciones que describen los cambios físicos recurrentes en los cuerpos según las teorías, leyes y principios. Nos dice que de cierta manera para el desarrollo de esta actividad es importante la lectura y análisis del componente formativo de la ciencia de las cosas. Lo que les decía anteriormente, que después está montado, es un material de apoyo que está montado en territorio, que tiene que ver con el componente pues, de la competencia clave de física, ¿no? Nos dice de cierta manera que en cuanto a la estrategia didáctica y aprendizaje a través de la experimentación por medio de la pregunta y la argumentación, el aprendiz pues debe presentar un video expositivo fundamentado en las temáticas de conservación de la energía como tal, la temática de la termodinámica, electromagnetismo, oscilaciones y ondas, interpretación de planos, datos y gráficos. A su vez, van a relacionar 10 avances tecnológicos que involucren dichos temas como tal, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera, nos dice que en los documentos del programa se encuentra un anexo del video expositivo. Es importante que ustedes vean este anexo del video expositivo, ya que ese anexo describe cada uno de los pasos y aspectos fundamentales para la construcción del video como tal. ¿No es cierto? Entonces, para la realización de esta evidencia, pues el aprendiz debe presentar de cierta manera, hacer un video expositivo. Nos dice que la forma de presentación, pues nos dice que el video pues debe ser creativo, dinámico, innovador, ¿no es cierto? También nos dicen que el tiempo de video exposición estará enmarcado entre los 3 a 7 minutos, ¿no es cierto? Y se sugiere acompañarlo pues de imágenes reales. Asimismo nos dicen que el video de exposición se debe cargar al canal de YouTube del aprendiz y compartir la evidencia de la URL, es decir, que el aprendiz solo debe compartir la URL, cosa que yo haga clic en la URL y pues me conlleve pues al video que está en YouTube, ¿no es cierto? Entonces esa es como la manera de entregar esa actividad. Ahora pues vamos a ir al componente temático. Permítanme en un momento, ya les comparto pantalla. Bueno, ¿están viendo la presentación, Eric?
Sí, señor, ahí se ve. Listo, entonces pues básicamente el contenido de esta presentación está relacionado pues con la actividad 4 de la competencia 22.02.01.501 de la guía de aprendizaje 3, el cual nos invita a realizar experimentos que permitan interpretar y argumentar fenómenos de acuerdo con los principios y leyes de la física conforme con el contexto productivo. Nos dice de cierta manera que la evidencia pues es realizar un video expositivo sobre experimento de aplicación. Entonces, pues vamos a ir a entrar en dinámica. Vamos aquí, vamos a aceptar a Kelis. Listo. Listo, entonces vamos con la termodinámica, ¿no es cierto? ¿Están viendo la diapositiva de termodinámica, Sí, compañeros? señor. Bueno, nos dice básicamente que la energía térmica se puede de cierta manera transformar en energía mecánica, ¿no es cierto? ¿Cómo? Pues aplicando también la ley de la conservación de la energía. De cierta manera, pues haciendo una acotación que con el aumento de alguno de los tipos de energía, debe haber una reducción en alguna de las otras formas de energía. Esta se encarga del estudio de los cambios de temperatura, presión y volumen de un sistema físico, y el término significa calor y dinámica que hace referencia pues al movimiento. También nos dice que la termodinámica es el estudio del movimiento desordenado de las partículas. En termodinámica también pues establecen 4 principios o leyes. ¿Cuáles son esas leyes? Las vamos a ver a continuación. Pues está el principio cero, ¿no es cierto? El principio cero, pues de cierta manera define la energía como una magnitud conservativa, es decir, se conserva la energía, ¿no es cierto? Nos dice que la primera ley de la termodinámica establece que cuando un cuerpo se pone en contacto con otro cuerpo relativamente más frío, ¿no es cierto? Se produce una transformación que conduce a un estado de equilibrio en el que la temperatura de los dos cuerpos son iguales, ¿no es cierto? Entonces, cuando un cuerpo de cierta manera hace contacto con otro cuerpo que está más frío, se genera un equilibrio y pues de cierta manera se conduce a un estado de equilibrio en el que las dos temperaturas de los dos cuerpos se equilibran y son iguales como tal, ¿no es cierto? Entonces vemos el estado 1 y el estado 2, vemos el trabajo y el calor transferido, ¿no es cierto? Donde E es la energía interna, ¿no es cierto? Y energía, digamos, energía 2 menos energía 1 va a ser igual al calor transferido menos el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, ya pues vamos mirando cómo se aplican las diferentes fórmulas. En el segundo principio, ¿están visualizando el segundo principio, Sí, señor. compañeros? Listo, pues el segundo principio nos dice que establece la irreversibilidad de los fenómenos físicos, ¿no es cierto? Aquí es donde se define la entropía, que hace referencia al desorden molecular de un sistema como magnitud no conservativa, y la transferencia de calor siempre va al cuerpo caliente al cuerpo frío, ¿no es cierto? Entonces vemos dos imágenes en donde nos muestran el segundo principio, una imagen en el contexto espontáneo y la otra en el contexto no espontáneo, ¿no es cierto? Entonces, miramos de cierta manera que como magnitud hay diferentes moléculas en cada ilustración, ¿no es cierto? Y de cierta manera las moléculas eh, poseen un desorden molecular en el sistema planteado y de cierta manera la transferencia del calor siempre va a pasar de el cuerpo caliente al cuerpo frío como tal. Vamos con el tercer principio. El tercer principio nos habla sobre eh, lo que tiene que ver con el alcance del cero absoluto con un número finito de transformaciones, y básicamente postula algunas propiedades en el cero absoluto de temperatura.
Esta ley establece que la entropía, grado de desorden molecular, para un sólido perfectamente cristalino a la temperatura de 0 grado Kelvin es igual a 0 como tal. Entonces miramos de cierta manera en la ilustración, en el eje pues horizontal está la temperatura y en el eje vertical la entropía. Entonces vemos tanto ilustraciones de un objeto sólido, líquido y gaseoso, cómo se comportan pues las partículas dentro de cierto material en cada uno de sus tres estados, sólido, líquido y gaseoso como tal. Vemos también, de cierta manera, el concepto pues, de parámetros termodinámicos fundamentales, ¿no es cierto? Estos conceptos de parámetros termodinámicos fundamentales, de cierta manera, estos parámetros vienen siendo magnitudes físicas de carácter macroscópico que se pueden pues, medir en un sistema termodinámico. También nos dicen que la temperatura del sistema y el campo magnético presente se consideran parámetros termodinámicos, mientras que la velocidad o la posición de alguna de las partículas que conforman el sistema no lo son. También vemos que, dado que los parámetros termodinámicos del sistema están especificados por el estado termodinámico en el que se encuentra el sistema, también reciben el nombre de variables de estado, funciones de estado como tal. Entonces vamos a mirar los parámetros termodinámicos fundamentales. Aquí en esta ilustración están observando los parámetros termodinámicos fundamentales. Sí, señor. Listo. Aquí de cierta manera vemos de cierta manera como estos parámetros que se encuentran las variables térmicas, las variables termodinámicas, las propiedades intensivas, las variables intensivas, las propiedades extensivas y el estado de un sistema. Entonces vemos de cierta manera que las variables térmicas, como toda sustancia por encima de los 0 Kelvin, grados Kelvin, ¿no es cierto? Emite calor, ¿no es cierto? Si dos sustancias en contacto se encuentran a diferente temperatura, una de ellas emitirá más calor y calentará la más fría, ¿no es cierto? Por eso de un cuerpo caliente a uno más frío, pues el calor se transfiere a lo frío, generando de cierta manera un equilibrio en las dos temperaturas. El equilibrio térmico se alcanza cuando ambas emiten y reciben la misma cantidad de calor, lo que iguala su temperatura, ¿no es cierto? Otro parámetro termodinámico fundamental corresponde a las variables termodinámicas. De cierta manera, vemos que aquí hay una relación con el estado interno de un sistema, también conocido como coordenadas termodinámicas, y entre ellas la más importante corresponde a la masa, representada por la M, luego viene el volumen representado por la V, luego va la densidad, la presión y la temperatura y la constante que proporciona K, ¿no es cierto? Que es la energía. Como tercer parámetro termodinámico tenemos las propiedades intensivas. Estas se refieren a aquellas que no dependen de la cantidad de sustancia o del tamaño de un sistema. Por lo que de cierta manera el valor permanecerá o permanece inalterable al subdividir el sistema inicial en varios subsistemas como tal. Por ende, por este motivo, pues no son propiedades aditivas. Vemos también pues las variables intensivas, o básicamente las variables intensivas hacen referencia al valor que depende de la cantidad o porción del sistema que se considera para el análisis, ¿no es cierto? Entonces obtiene el área que se va a analizar, ¿no es cierto? Y básicamente puede ser como la masa, el volumen, el número de moles y entre otras, ¿no es cierto? Entonces, pues las variables intensivas dependen de la cantidad del sistema que se considera para el análisis. Está la quinta, el quinto parámetro termodinámico correspondiente a las propiedades extensivas. Y básicamente vemos que dependen de la cantidad de sustancias del sistema y son recíprocamente equivalentes en las intensivas, ¿no es cierto? A las intensivas como tal.
y vemos algunos ejemplos de propiedades extensivas, como lo son la masa, el volumen, el peso, la cantidad de sustancia, energía, entropía, entalpía, etcétera, ¿no es cierto? Por último, como último parámetro termodinámico, vemos el estado de un sistema, en el cual pues vemos que un sistema puede describirse en función de coordenadas termodinámicas y se llaman pues sistemas termodinámicos, y la situación en la que se encuentra definido dichas coordenadas se llama pues el estado del sistema como tal. Entonces pues recopilamos cada uno de los parámetros termodinámicos existentes, como la variable térmica, la variable termodinámica, las propiedades intensivas, las variables intensivas, las propiedades extensivas y el estado de un sistema. También existe básicamente la clasificación de los sistemas termodinámicos. Entonces, mirando los sistemas abiertos, vemos que conciernen a todos aquellos que intercambian libremente energía y materia con su entorno, como hacen la mayoría de los sistemas conocidos en la cotidianidad. Por ejemplo, un auto, uno le entrega combustible y este devuelve al ambiente gases y calor, ¿no es cierto? Están de cierta manera los sistemas cerrados, en donde son aquellos que intercambian energía con su entorno, pero no materia. Es lo que ocurre con un envase cerrado como una lata cuyo contenido es invariable, pero pierde calor con el tiempo, disipándose en el aire que hay alrededor como tal. Y están los sistemas aislados, que son aquellos que hasta cierto punto no intercambian energía ni materia con el entorno. No existen los sistemas perfectamente aislados, claro está, pero sí está a cierto grado. Un termo que contiene agua caliente preservará su temperatura durante un rato, lo suficiente como para conservarse aislado durante un rato como tal. Entonces, vemos que en los sistemas abiertos, pues como ejemplo, un pocillo con un tinto caliente, ya que vemos de cierta manera que en ese pocillo caliente, pues se asume que de cierta manera hay una energía que está, digamos, un objeto con un líquido caliente que está intercambiando libremente energía y materia con su entorno. Vemos que pues está un ejemplo que nos dice el combustible, el cual este devuelve al ambiente los gases y el calor. Vemos que el tinto pues emite valor, lo que corresponde a vapor. Entonces, esto pues para tener en cuenta la clasificación de los sistemas termodinámicos como tal, ¿no es cierto? Vemos aquí también, están viendo la diapositiva de los parámetros termodinámicos fundamentales. Sí, señor. Listo, entonces vemos los parámetros termodinámicos fundamentales. Aquí pues vamos a ver un video en el cual pues nos van a resumir de qué tratan estos parámetros para tener una mejor comprensión de estos parámetros termodinámicos. Voy a hacer clic aquí en el video. Permítanme un momentico, les voy aquí a dejar de compartir. Para compartir la pestaña que se abrió en YouTube, permítanme acá un momentico. Acá va a ser pantalla. YouTube. Tema y el campo magnético. Bueno, ¿están viendo el video? Sí, señor. Listo, entonces vamos a ver este video, el cual explica los parámetros termodinámicos fundamentales vistos anteriormente. Parámetros termodinámicos fundamentales. Los parámetros termodinámicos son magnitudes físicas de carácter macroscópico que se pueden medir en un sistema termodinámico. La temperatura del sistema y el campo magnético presente son parámetros termodinámicos, mientras que la velocidad o la posición de alguna de las partículas que conforman el sistema no lo son, dado que los parámetros termodinámicos del sistema están especificados por el estado termodinámico en que se encuentra el sistema. También reciben el nombre de variables de estado o funciones de estado. Variables térmicas.
Toda sustancia por encima de los 0 Kelvin menos 273,15 grados centígrados emite calor. Si dos sustancias en contacto se encuentran a diferente temperatura, una de ellas emitirá más calor y calentará a la más fría. El equilibrio térmico se alcanza cuando ambas emiten y reciben la misma cantidad de calor, lo que iguala su temperatura. Variables termodinámicas. Tienen relación con el estado interno de un sistema, también llamadas coordenadas termodinámicas, y entre ellas las más importantes son la masa m, el volumen v, la densidad, la presión P, la temperatura T y la constante de proporcionalidad K. Propiedades intensivas. Son aquellas que no dependen de la cantidad de sustancia o del tamaño de un sistema, por lo que cuyo valor permanece inalterable al subdividir el sistema inicial en varios subsistemas. Por este motivo, no son propiedades aditivas. Variables intensivas. Valor que depende de la cantidad o porción del sistema que se considera para el análisis. Por ejemplo, masa, volumen, número de moles, entre otras. Propiedades extensivas. Dependen de la cantidad de sustancias del sistema. Son recíprocamente equivalentes a las intensivas. Algunos ejemplos de propiedades extensivas son la masa, el volumen, el peso, cantidad de sustancia, energía, entropía, entalpía, etc. Estado de un sistema. Un sistema que puede describirse en función de coordenadas termodinámicas se llama sistema termodinámico, y la situación en la que se encuentra definido por dichas coordenadas se llama estado del sistema. La clasificación de los sistemas termodinámicos se debe al grado de aislamiento del entorno y se describen a continuación. Sistemas abiertos. Aquellos que intercambian libremente energía y materia con su entorno, como hacen la mayoría de los sistemas conocidos en la cotidianidad. Por ejemplo, un auto. Uno le entrega combustible y este devuelve al ambiente gases y calor. Sistemas cerrados. Aquellos que intercambian energía con su entorno, pero no materia. Es lo que ocurre con un envase cerrado, como una lata, cuyo contenido es invariable, pero pierde calor con el tiempo, disipándose en el aire alrededor. Sistemas aislados. Aquellos que, hasta cierto punto, no intercambian energía ni materia con el entorno. No existen los sistemas perfectamente aislados, claro está, pero sí hasta cierto grado. Un termo que contiene agua caliente preservará la temperatura durante un rato, lo suficiente como para conservarse aislado durante un rato. Un sistema está en equilibrio termodinámico si es incapaz de experimentar espontáneamente algún cambio de estado o proceso termodinámico cuando está sometido a las condiciones de un entorno. Bueno, entonces podríamos ver los diferentes parámetros termodinámicos en cuanto a su concepto y sus ejemplos, el cual pues, nos van a ayudar a comprender la definición de cada uno de ellos. Voy a dejar de compartir, voy aquí a volver aquí a la presentación. En la presentación voy aquí en ventana, voy nuevamente aquí a la presentación. ¿Están viendo la presentación? Sí, señor. Listo, entonces vamos de cierta manera a ver lo que tiene que ver con las escalas termométricas, ¿no es cierto? Entonces, en estas escalas termométricas vemos que lo que corresponde a la temperatura se considera una magnitud física escalar, cuya función es determinar el grado de agitación de las moléculas de un cuerpo. No olvidar que mientras mayor es el movimiento de las moléculas del cuerpo, pues mayor será su temperatura. Esto quiere decir que la temperatura del cuerpo es directamente proporcional al movimiento de las moléculas que la conforman. Entonces vemos que en las escalas termométricas son usadas para medir las temperaturas de los cuerpos. Estos básicamente pues hay que tener en cuenta que existen diversas escalas y se utilizan según la necesidad de las temperaturas a medir. Pueden ser absolutas o relativas. Está pues Fahrenheit, Celsius y Kelvin, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que cuando nosotros medimos la temperatura de una persona que tiene fiebre, muy probablemente pues vemos que la temperatura del cuerpo pues es proporcional al movimiento de las moléculas que hay pues interno pues de ese cuerpo como tal, ¿no es cierto? Entonces, escalas termométricas tenemos Fahrenheit, Celsius y Kelvin, ¿no es cierto?
vamos de cierta manera a pasar a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva nos dice que básicamente hay dos tipos de escalas termométricas. Está la escala termométrica absoluta, el cual indica el valor del cero absoluto. ¿Esto qué quiere decir? Que bajo el cero no hay más valores de medida. Entonces, en honor al científico británico Kelvin, en temperatura se denomina el grado Kelvin. Un grado Kelvin pues equivale a menos 273.16 grados Celsius, ¿no es cierto? Y las escalas termométricas relativas dependen del punto de referencia que se toma del cuerpo según propiedades físicas, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver una serie de ejemplos. Entonces está los grados Celsius. Voy aquí a visualizar. Los grados Celsius, pues básicamente los Celsius es una escala desarrollada por el científico sueco Anders Celsius, por eso se llama grados Celsius, ¿no es cierto? En honor pues a su creador, que fue bautizada como escala Celsius en su nombre, ¿no? En esta escala definida en el año 1742, la medida se representa en grados centígrados y su origen se debe a que el científico tomó como referencia las temperaturas necesarias para el punto de ebullición y congelación del agua. A partir de esto, pues asignado valores entre 0 y 100, siendo 0 grados centígrados. Entonces vemos que la temperatura más baja y 100 grados centígrados la más alta en esta escala es Celsius, ¿no es cierto? También están los grados Kelvin. En esta escala pues fue establecida por el científico Lord William Thomson Kelvin, en donde el incremento de un grado Kelvin equivale a un grado centígrado, que es lo que se conoce como escala métrica absoluta. Y vemos que 0 grados Kelvin equivale a menos 273 grados centígrados o a menos 459 grados Fahrenheit. Esto quiere decir un cero absoluto de temperatura. Debajo de esa temperatura pues no se puede lograr descender más y esta escala es comúnmente utilizada para los estudios científicos, mientras que para el resto de usos domésticos y clínicos se elige la escala Celsius y Fahrenheit, ¿no es cierto? En este orden de ideas. Entonces tenemos los grados Fahrenheit. En los grados Fahrenheit vemos que en esta escala fue diseñada por el científico holandés alemán del nombre Gabriel Daniel Fahrenheit, ¿no es cierto? Y en la actualidad se utiliza principalmente en Estados Unidos y el Reino Unido. No de manera oficial, sino más por costumbre popular. Básicamente sus valores se dividen en 180 partes iguales. Su símbolo es grados Fahrenheit con la F y los puntos de congelación y ebullición están entre 32 grados Fahrenheit y 212 grados Fahrenheit respectivamente. Bueno, vamos con el concepto de magnetismo. El magnetismo pues corresponde a un fenómeno físico por el que los objetos pues ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. Como ejemplo tenemos los imanes, ¿no es cierto? Vemos que pues generan magnetismo a ciertos cuerpos y la magnetita es el mineral. Instructor, qué pena. Esto está mostrando alguna presentación, es que no se ve nada. Ah, ok, entonces estoy mostrando la diapositiva de magnetismo. ¿Sí se visualiza? No, señor, no se ve. No se ve, permítame un momentico. Y ahora, No, señor. listo, permítame acá un momentico. Comparto Kelis. ¿Quiere decir una palabra, Kelis? Buenas tardes. Sí, profe, era eso, que no se veía la pantalla. Ah, ok, listo. Voy acá a ver la ventana. Y ahora, Sí, señor, ya ahorita sí se ve. listo. Entonces, ¿solo fue en el magnetismo? Sí. No, hacia Solo, atrás, profe, hacia atrás. Pero bueno, lo que estabas diciendo lo entendí. Profe, está ok. grabando, disculpe. ¿Está grabando? Sí, 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 estoy aquí grabando. Aquí pues de cierta manera está grabando, sí. Ujú, gracias. Entonces,
Básicamente, vieron las diapositivas de escalas termométricas absoluta y relativa, es decir, Celsius, Kelvin y Fahrenheit. ¿Sí No, esa vieron no esas diapositivas? no, esa no se vieron, profe. Ok, ¿hasta cuál vieron? ¿Hasta qué diapositivas vieron? Hasta escalas ¿esta la vieron? La de escala termométrica absoluta y relativa. ¿Esta diapositiva la vieron? Compañeros, ¿me escuchan? No, yo no sé, Eric, yo no la vi. No, Eh, señor, tampoco. y estas escalas termométricas, ¿esa la vieron? No, pero pues igual de cierta manera lo que dijo, pues era entendible así no estuviera el texto. Ah, ok, listo. Ustedes vieron el video, ¿no es cierto? Parámetros termodinámicos, ¿sí? El video, sí. Y escalas termométricas. ¿Recuerdan haber visto esa diapositiva cuando al momento de que yo la estaba explicando? No, señora. ¿No? Entonces vamos a arrancar desde aquí, desde este punto, ¿no es cierto? Entonces vamos con la diapositiva de escalas termométricas. ¿La están viendo? Sí. Sí, Compañeros. señor. Sí, listo. Entonces, pues básicamente sabemos que las escalas termométricas pues son usadas para medir temperaturas de los cuerpos, ¿no es cierto? Y existen pues diversas escalas y se utilizan según la necesidad de las temperaturas a medir. Están la escala Fahrenheit, la escala de Celsius y la escala de grados Kelvin, ¿no es cierto? Aquí hay que tener en cuenta que mientras mayor es el movimiento de las moléculas del cuerpo, mayor será su temperatura. Esto quiere decir que la temperatura del cuerpo es proporcional al movimiento de las moléculas que conforman el cuerpo como tal, ¿no es cierto? Entonces, existen escalas, es porque la temperatura es una magnitud física escalar que indica el grado de agitación de las moléculas dentro de un cuerpo como tal, ¿no es cierto? Ahora, vamos con la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, ¿la están viendo? Escalas termométricas absoluta y relativa. No, Me dicen señor, por solo está no, escalas termométricas. listo. Y ahorita, escalas termométricas absoluta y relativa. Ahora sí. Listo. Entonces, en la escala termométrica absoluta, básicamente, pues, esta indica el valor del cero absoluto. ¿Esto qué quiere decir? Que bajo el cero no hay más valores de medida, ¿no es cierto? Entonces, esto es un honor al científico británico Lord Kelvin. En temperatura, pues, se define el grado Kelvin y decimos que un grado Kelvin equivale a menos 273,16 grados Celsius. También están las escalas termométricas relativas. Estas dependen pues del punto de referencia que se toma del cuerpo según las propiedades físicas. Vamos a ver un ejemplo de ellos. Entonces, están viendo escalas termométricas, Celsius y Kelvin, ¿están viendo? Sí, señor. Entonces, pues sabemos que Celsius, pues es una escala desarrollada por Anderson Celsius, el científico Anderson Celsius, el cual pues fue bautizado como una escala Celsius en su nombre. Y en esta escala pues está definida o se definió en el año 1742 y la medida se representa por grados centígrados, ¿no es cierto? Y su origen se debe a que el científico Anders Celsius tomó como referencia las temperaturas necesarias para el punto de ebullición y congelación del agua. A partir de esas temperaturas identificadas del punto de ebullición y congelación del agua, asignando valor entre 0 y 100, siendo 0 indica que pues a 0 grados centígrados la temperatura es más baja, es la más baja que existe y a 100 grados centígrados la temperatura es la más alta en esta escala como tal. Están los grados Kelvin. Básicamente, esta escala pues fue establecida por el científico Lord William Thomson Kelvin
y nos dicen que el incremento de un grado Kelvin equivale a un grado centígrado, que es lo que se conoce como la escala métrica absoluta. Entonces, 0 grados Kelvin equivalen a menos 273 grados centígrados o a menos 459 grados Fahrenheit. Es decir, un cero absoluto de temperatura. Debajo de esta temperatura no se puede lograr descender más a esta escala en comúnmente utilizada para los estudios científicos, mientras que para el resto de sus usos domésticos y clínicos se elige la escala Celsius y Fahrenheit en este orden de ideas. Vamos con Kelvin. Están viendo la diapositiva de Fahrenheit. De grados Fahrenheit, están viendo la temperatura. Compañeros, ¿me escuchan? Sí, señor. Listo, entonces Fahrenheit, pues esta escala fue diseñada por el científico holandés alemán de nombre Gabriel Daniel Fahrenheit y en la actualidad se utiliza principalmente en Estados Unidos y el Reino Unido, no de manera oficial, sino más por costumbre popular, y sus valores se dividen en 180 partes iguales. Su símbolo es grados Fahrenheit y los puntos de congelación y ebullición del agua está entre 32 grados Fahrenheit y 212 grados Fahrenheit respectivamente. Bueno, ahora sí volvemos a la diapositiva en que estábamos. Hablábamos del magnetismo. ¿Están viendo el magnetismo? Sí, señor. Bueno, entonces vemos de cierta manera que el magnetismo es un fenómeno físico por el que los objetos ejercen atracción o repulsión sobre otros materiales. Como ejemplo tenemos los imanes y gracias a la magnetita, el cual es el mineral con que está propiedad, con esta propiedad natural, ¿no es cierto? Entonces vemos que el magnetismo pues es un fenómeno físico, no sé si ustedes lo han hecho en casa, de atraer dos imanes. Eso es magnetismo, ¿no es cierto? Vamos de cierta manera con la siguiente. Electromagnetismo. ¿Están viendo electromagnetismo? No, señor. Listo, acá, electromagnetismo. Ya, sí, ahorita sí se ve. Bueno, entonces vemos de cierta manera que el electromagnetismo pues es el campo magnético creado por la corriente eléctrica. Es la rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría. Básicamente, el electromagnetismo describe interacción de partículas cargadas con campos eléctricos y magnéticos. Vemos en la imagen un campo electromagnético, ¿no es cierto? Un campo de electromagnetismo. Vamos de cierta manera a ver un video de lo que es electromagnetismo. Entonces vamos a ver un video. Permítanme acá para aclarar pues este concepto de electromagnetismo. Están viendo, por acá dejo de compartir. Comparto nuevamente. Listo. ¿Están viendo el electromagnetismo? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Listo. Vamos a ver este video que nos va a aclarar el concepto de qué es electromagnetismo, abarcando su definición y algunos ejemplos. Smile and Learn. Bienvenidos otra vez a Locura Científica. En el programa de hoy aprenderemos un tipo de magnetismo muy especial, el electromagnetismo. Recordemos primero qué es la electricidad. La electricidad es un fenómeno físico que sucede cuando se produce un movimiento de las cargas eléctricas en los objetos, lo que se llama corriente eléctrica. Estas cargas eléctricas pueden ser positivas o negativas. Ahora que ya hemos recordado qué es la electricidad, ¿os acordáis de lo que es el magnetismo? El magnetismo es una propiedad muy interesante que tienen algunos objetos.
con la que atraen elementos metálicos como por ejemplo el hierro. Estos objetos se llaman imanes. Pueden ser naturales o artificiales y tienen dos polos magnéticos, el polo norte y el polo sur. ¿Alguna vez habéis utilizado una brújula para orientaros? Este instrumento utiliza una aguja imantada que señala siempre al polo norte magnético terrestre. Esto nos permite ubicarnos en un mapa. ¿Y recordáis qué es un campo magnético? Efectivamente, es el espacio que rodea a un imán en el que actúa la fuerza magnética. Es decir, el espacio en el que el imán es capaz de atraer metales. Ahora ya estamos preparados para aprender qué es el electromagnetismo. ¡Vamos allá! Empecemos con un poco de historia. En el siglo XIX, un científico llamado Hans Christian Ørsted descubrió que al acercar una brújula a una carga eléctrica, la aguja de la brújula se desviaba. ¿Qué creéis que quería decir esto? Eso es, las corrientes eléctricas producen un campo magnético alrededor. ¡Guau! A esta relación entre la electricidad y el magnetismo la llamamos electromagnetismo. A ver si adivináis qué es esto. Es un electroimán. Gracias a él podemos generar un campo magnético de una manera muy sencilla. Consiste en transformar una barra de metal en un imán, conectándolo a la corriente eléctrica, en este caso una pila. Para ello se enrolla un hilo de un material conductor, como por ejemplo cobre, hierro o aluminio, a la barra de metal. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Recordáis que antes os he dicho que las corrientes eléctricas generan un campo magnético a su alrededor? Este campo magnético es muy débil, por lo que al enrollarlo en la barra de metal en forma de espiral, centramos el campo magnético en una pequeña zona, aumentando así su potencia. Al activar el electroimán, permitimos que la corriente eléctrica comience a circular, activando el campo magnético y atrayendo así a los metales cercanos. Impresionante, ¿verdad? Las utilidades de los electroimanes son muy variadas. Podemos encontrarlos en los timbres o en los frenos de los coches, pero también en las enormes grúas que se utilizan para trasladar residuos metálicos en los vertederos. Buen trabajo, amigos y amigas. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto! Bueno, entonces vemos pues un pequeño video que nos explica el concepto de electromagnetismo y algunos de sus ejemplos como tal. Voy a dejar de compartir. Voy a compartir con la presentación. Seguimos con las diapositivas. Listo. Entonces, ahorita vamos con lo siguiente. Vamos a compartir pantalla. Vamos con electromagnetismo. Vamos con el campo eléctrico y campo vectorial. ¿Están viendo pantalla, por favor? Sí, señor. Listo. Entonces vemos de cierta manera que el concepto del campo eléctrico corresponde a la región del espacio en la que interactúa la fuerza eléctrica. Vemos que es un campo físico que se representa por medio de un modelo que describe la interacción entre cuerpos y sistemas con propiedades de naturaleza eléctrica. También vemos el concepto de campo vectorial, en el cual una carga eléctrica puntual de valor Q sufre los efectos de una fuerza eléctrica F dada por la siguiente ecuación. Entonces vemos el campo eléctrico, que es el área azul. Vemos de cierta manera pues una carga eléctrica positiva, ¿no es cierto? Y vemos de cierta manera otra carga eléctrica positiva. Vemos la fuerza que se genera y miramos que de cierta manera la Q, básicamente el campo eléctrico pues es igual a la carga eléctrica, ¿no es cierto? Que eso es igual a 1602 por 10 a la menos de 19 columbios como tal. Entonces, pues, es de cierta manera una fórmula.
en que nos dice que la fuerza pues es igual a la carga eléctrica, ¿no es cierto? Por E como tal. Vamos de cierta manera con la oscilación. Este es otro concepto, la oscilación. ¿La están viendo? ¿Están viendo la diapositiva de oscilación? Sí, señor. Listo, entonces la oscilación pues es una variación, ¿no es cierto? También se comprende como una perturbación o fluctuación en el tiempo de un medio o sistema. Entonces vemos que en física, en química, en ingeniería es el movimiento repetido en torno a una posición central o posición de equilibrio. Y vemos que el estudio de las oscilaciones también se utilizan como punto de partida para describir las ondas. Vemos un ejemplo de oscilación de un péndulo que se hace un movimiento pendular, ¿no es cierto? De esquina a esquina él se va moviendo. El movimiento es periódico y se caracteriza porque el movimiento es alrededor de una posición de equilibrio, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí un ejemplo de oscilación mediante un video. Bueno, vemos el video de las oscilaciones. ¿Están viendo el video? ¿Me confirman? Sí, señor. Listo. Vamos a ver En el este video. video vamos a hablar sobre las oscilaciones. ¿Qué es una oscilación? Es un movimiento que debe cumplir dos condiciones. Por un lado debe ser periódico y por el otro es un movimiento alrededor de una posición de equilibrio. Por ejemplo, el péndulo. Como podemos observar en primera instancia, el péndulo es un movimiento que repite los mismos puntos a lo largo del tiempo. Aquí se describen de manera punteada con un color azul. El objeto no se sale de esta trayectoria, no sigue en línea recta, no va a hacer un movimiento parabólico, simplemente repite siempre los mismos puntos a lo largo del tiempo. Por eso podemos decir que es periódico. Por otro lado, el movimiento debe ser alrededor de una posición de equilibrio. En este caso, la posición de equilibrio es esta línea central, esta línea punteada vertical que nos muestra cómo el objeto simplemente va de un lado hacia el otro. Es importante tener en cuenta que el objeto debe ir y devolverse alrededor de este punto. Podríamos llamarlo un vaivén. Si el objeto simplemente siguiera un movimiento circular, no se podría considerar una oscilación. Las oscilaciones son movimientos muy comunes en la naturaleza y que se presentan en todas las escalas de nuestro entorno físico. Veamos, por ejemplo, cómo las moléculas en estado sólido tienen un movimiento constante debido a su energía interna. Recordemos que este movimiento es equivalente a la temperatura. Entonces, las moléculas se encuentran vibrando, repiten entonces unas posiciones y se mueven alrededor de un punto de equilibrio. Un motor de combustión interna tiene sus pistones que también repiten una posición y se mueven como en un vaivén alrededor de un punto de equilibrio. Incluso una mecedora puede considerarse una oscilación, pues simplemente va y viene alrededor de un punto de equilibrio. Sin embargo, existen movimientos que bien pueden ser periódicos porque repiten los mismos puntos a lo largo del tiempo, pero no se pueden considerar oscilaciones porque el objeto no va y viene. Como podemos ver, el molino únicamente rota en una dirección. Vamos entonces ahora, con este sistema masa-resorte, estudiar algunas propiedades de las oscilaciones que nos permitirá describirlas de manera más fácil.
Para ello, primero pondremos este movimiento en cámara lenta y agregaremos algunos elementos. En primera instancia, podemos decir que una oscilación se considera al movimiento de ir hasta cierto punto y regresar. Por ejemplo, si tomamos desde la altura máxima, entonces una oscilación sería que el objeto baje y vuelva a subir hasta donde empezamos a analizar el movimiento. Perfectamente también se podría analizar una oscilación desde el punto más bajo y entonces observar que el objeto suba hasta que vuelva a caer. En ese caso, se podría considerar como una oscilación completa. Un siguiente elemento a considerar es el punto de equilibrio. Tal como lo habíamos mencionado, una oscilación se caracteriza porque va y viene alrededor de un punto. Este punto de equilibrio debe estar en la mitad del recorrido o en la mitad de la oscilación. Como podemos observar, es la línea que se observa punteada de color azul. El siguiente elemento que vamos a considerar es la elongación. La elongación es la distancia que separa al objeto, en este caso la masa, del punto de equilibrio. Como podemos observar, el objeto va y viene a su alrededor. Quiere decir que en algunos instantes se acerca, pero en otros instantes se aleja. En este caso se representa con esta flecha verde. En un punto dado es 0 y en un punto dado es máximo, pero su valor está variando en todo momento. Por tanto, al ser una distancia podrá ser medida en centímetros, en metros o en milímetros. La máxima distancia que se pueda alcanzar también es un factor que caracteriza a las oscilaciones. Aquí podemos observar que aproximadamente son 25 centímetros la máxima elongación, o más bien la máxima separación que puede haber del objeto con el punto de equilibrio. Esta máxima separación o máxima elongación se le conoce como amplitud y es un parámetro que permite caracterizar a las diferentes oscilaciones. El siguiente factor a considerar es el tiempo. En este caso, ¿cuánto tiempo tarda el objeto en hacer una oscilación? O más bien, ¿cuánto tiempo tarda en realizar un ciclo completo, es decir, en bajar y en volver a subir? También podríamos medir la oscilación desde que baja en este punto hasta que suba a su máxima altura y regrese al punto inicial. Entonces vamos a tratar de determinar el periodo con ayuda de este cronómetro y empezamos ahora. Tenemos entonces que el periodo es de aproximadamente 1 segundo y 39 centésimas, que es el tiempo que le ha tomado al objeto en realizar una oscilación completa. Tengamos en cuenta que una oscilación no se puede considerar simplemente en bajar de este punto intermedio y volver a subir, porque le faltaría hacer el recorrido en la parte de arriba. Entonces, una vez también recorre la parte de arriba, sí podemos considerar que ha hecho una oscilación. Y eso, por tanto, nos ha dado un tiempo de aproximadamente 1,39 segundos, teniendo pues en cuenta que estamos usando la opción de cámara lenta. Finalmente, vamos a analizar el último parámetro, que es la frecuencia. La frecuencia es lo opuesto al periodo. En este caso, nos va a decir cuántas oscilaciones puede realizar el sistema masa-resorte en un segundo. Entonces vamos a tratar de determinar a partir de la parte más baja. Empezamos y vamos a tratar de determinar en un segundo qué tantas oscilaciones habrá realizado. Tenemos entonces que no se alcanzó a realizar una oscilación completa, aproximadamente un 80% de la oscilación o 0,8 oscilaciones. Entonces, podemos decir que como únicamente hace 0,8 oscilaciones, la frecuencia sería 0,8. La unidad por excelencia para expresar la frecuencia son los hertz. Si ponemos de nuevo la velocidad normal, tenemos entonces que en un segundo no se alcanza a hacer ni siquiera una oscilación. Por eso la frecuencia es 0,8. Pero si el resorte, por ejemplo, hiciera 10 oscilaciones cada segundo, entonces la frecuencia sería 10 Hz. Estas son entonces las
propiedades o características básicas para el análisis de cualquier oscilación. Bueno, entonces pues vemos el concepto de oscilaciones y cómo es el comportamiento mediante un ejemplo aplicado de la oscilación como tal. Vamos a dejar de compartir. Voy de cierta manera a compartir pantalla nuevamente para volver de cierta manera a la presentación. Entonces, una vez terminado de cierta manera el concepto de oscilación, vamos a abordar el tema de onda, ¿no es cierto? Entonces, ¿están viendo la diapositiva de onda, No, señor. compañeros? No. Voy acá nuevamente a... Ahora, ¿qué están viendo? La última diapositiva. ¿Cómo se llama la diapositiva? Dice gracias. Ah, ya se ve la de onda. Ok, listo, onda. Entonces, básicamente se denomina oscilación a una variación o perturbación o fluctuación en el tiempo de un medio sistema. Básicamente, vemos que una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio, por ejemplo, densidad, presión, campo eléctrico, campo magnético, implicando un transporte de energía sin transporte de materia. El espacio perturbado puede contener materia como aire, agua, entre otros. Vemos aquí una ilustración de que en el agua pues, se pueden generar perturbaciones que vienen siendo representadas por las ondas, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí un pequeño video acerca pues de las ondas como tal. Permítanme acá un momentico. Bueno, ¿están viendo el video? Sí, señor. Listo, entonces vamos a poner atención a este video. Nos va a hablar sobre la definición de qué es una onda, los tipos de onda que hay, características y aplicaciones. Las ondas son perturbaciones que transmiten energía y al movimiento de las ondas se le conoce como movimiento ondulatorio. Existen dos tipos de ondas, las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas requieren de un medio para propagarse, ya sea un sólido como un metal, un líquido como el agua o un gas como el aire. Este tipo de ondas a su vez se dividen en transversales y longitudinales. En las ondas transversales, la perturbación se mueve de manera perpendicular a la dirección de propagación, por ejemplo, cuando sacudes una cuerda. Y en las ondas longitudinales, la perturbación se mueve de manera horizontal a la dirección de propagación, como las ondas del sonido. Las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio para propagarse. Esto quiere decir que se pueden mover incluso en el vacío como en el espacio y se propagan a través de campos magnéticos y eléctricos que son transversales entre sí y viajan a la velocidad de la luz. Ejemplos de este tipo de ondas son las emisiones de radio o televisión, el horno de microondas para calentar alimentos, aparatos de rayos X, en radioterapia para combatir el cáncer, internet inalámbrico, comunicaciones entre celulares, la luz, etc. Todas las ondas tienen las siguientes características. Dirección de propagación nos indica en qué sentido se está propagando la onda. Las crestas son las partes más altas de las ondas y los valles son las partes más bajas. La amplitud de onda es la altura que alcanza la cresta. Un ciclo incluye una cresta y un valle.
El periodo es el tiempo que tarda en completarse un ciclo de la onda y su unidad de medida es el segundo. La longitud de onda es la distancia entre dos crestas consecutivas o dos valles. Y la frecuencia es el número de ciclos que completa una onda en un segundo y su unidad de medida es el hertz. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Listo. Entonces, de cierta manera, culminado ya este video, pues ya volvamos aquí a la presentación y ya de cierta manera están viendo la presentación, ya finalizamos hasta ahí la temática, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir básicamente a la guía de aprendizaje. Voy acá a dejar de compartir, voy a compartir lo que corresponde a la guía de aprendizaje. Entonces, básicamente en la guía de aprendizaje pues nos piden un video en donde pues ustedes expliquen básicamente los conceptos de conservación de la energía, termodinámica, electromagnetismo, oscilaciones y ondas, interpretación de planos, datos y gráficas, y van a relacionar 10 avances tecnológicos que involucren dichos temas como tal. Básicamente pues se requiere pues que ustedes hagan una grabación, ¿no es cierto? Siguiendo pues las instrucciones de la guía de aprendizaje. Fíjense que las posiciones estarán marcadas entre los 3 a 7 minutos, es decir, se pueden demorar 3 minutos o 5, 6 o 7 minutos, ¿no es cierto? Se sugiere pues acompañarla con imágenes reales, ¿sí? Entonces, importante que vean el anexo del video expositivo, eso está en territorio. Y también pues yo les voy a compartir algunos videos de aprendices como ustedes que ya hicieron esa actividad, como que para que se den la idea de cómo debe ir el video, ¿no es cierto? ¿Hay alguna duda, inquietud respecto a esta actividad? Sí, señor. Una pregunta. Entonces tiene que ser el video con una alguna de todas las temáticas que están ahí o con todas. Bueno, pues dice que en cuanto a la estrategia didáctica de aprendizaje a través de la experimentación por medio de la pregunta y la argumentación deberá presentar un video expositivo fundamentado en las temáticas de conservación de la energía, termodinámica, electromagnético. Eso quiere decir que pues deben de abordar cada uno. Sí. Ok, pero ¿Listo? Entonces, entonces sería definir. hacer un ejemplo de un experimento sencillito de cada una. Sí, por ejemplo, dar un concepto, ejemplos de aplicación, ¿no es cierto? Y de pronto coger una y hacer un experimento sencillo de un tema. Ujú. Ah, ok. ¿Listo? Entonces, Y pues yo otra les... pregunta, la actividad anterior, yo estoy viendo la grabación, pero no tiene audio en ningún punto. Ah, Está. ok, sí, no tiene audio, pero pues ahí de cierta manera en el desarrollo del ejercicio, básicamente pues el experimento es la ilustración que muestra el ejercicio, es decir, básicamente es coger una superficie de cartón y hacer como una ramplita. Entonces ustedes van a coger un carrito o una pelota, ¿no es cierto? Y la van a poner encima del punto más alto de la rampa y van a soltar el carrito. Entonces el carrito va a bajar la pendiente y va a seguir su trayectoria, ¿no es cierto? Entonces, pues, de cierta manera, pues el carrito tiene una masa, es decir, ustedes lo que tienen que hacer es un informe, ¿sí? Un informe en base, pues, a contestando, pues, a las 4 preguntas que le pide el anexo, ¿sí? Entonces, el ejercicio, pues, está ahí, sino que, pues, no se me escuchaba la voz, pero, pues, ahí está bien especificado el ejercicio y las 4 preguntas. Ujú. Ah, ok, bueno, señor. Listo, entonces digamos que el ejercicio, digamos, el ejercicio que se hizo en la clase de ayer, ustedes lo tienen que trabajar, pero con los valores
que ustedes tienen, es decir, porque el carrito que consiga el compañero no va a pesar lo mismo que el del ejercicio, ¿sí? Entonces, pues ustedes van a tener, digamos, diferentes valores para su experimento, ¿sí? Pero el ejercicio, pues ahí tienen el ejercicio como para que se guíen. Ujú. Profe, le pregunto, ahí dices también que interpretación de planos, datos y gráficos. Ujú. Bueno, pues de cierta manera, si ustedes tienen ilustraciones de termodinámica o ejemplos de electromagnéticos, pues básicamente mostrarlos. Ujú. Entonces, a eso se me refiere. Yo les voy a pasar de cierta manera unos enlaces de aprendices como ustedes que ya realizaron esa actividad y lo publicaron en YouTube. Entonces, como para que ustedes se den cuenta cómo esos aprendices hicieron los videos, para que ustedes pues tengan mayor, de cierta manera, mayor aclaración de cómo es que debe de ir. ¿Listo? ¿Listo? ¿Alguna duda, inquietud? No, No, hay que señor, esperar yo a diría hacerlo. que Listo. La entrega, básicamente, la entrega va a ser para el viernes 24 antes de la medianoche. Yo lo dejo configurado con entrega tardía por si de pronto no pueden entregarlo ese el viernes o lo entregaron el día sábado, ¿sí? ¿Listo? Profe, y el que hay que entregar hoy también lo dejo con entrega tardía, porque yo creo que no me da tiempo entregarlo hoy, el que está Sí, pendiente sí. para hoy. Sí, la idea es pues de cierta manera como nosotros salimos a descanso el 15 de diciembre, pues tener todo listo hasta el 15 de diciembre. ¿Listo? Profe, y con respecto a la técnica, a lo que estábamos viendo, ¿eso ya no lo vamos a ver más ahora en diciembre o se va a retomar? No, nosotros finalizamos el 15 de diciembre y se retoma a mediados de febrero. Ujú. Se retoma a mediados de febrero. Ujú. Se continúa con la formación. Sí, sí, me hice entender, compañeros. En febrero, ¿cuándo entramos? Yo creo, pues eso depende de cómo esté la contratación del SENA. Yo creo que por ahí el 1 de febrero, yo pensaría. Ujú. Sí, entonces a partir del 15 de diciembre, pues se para la formación y retomamos a mediados de febrero, la primera semana de febrero. Ujú. instructor, una Igualmente. pregunta, y Sí. entonces todo o sea, todas las notas de la primera fase, que pues por ahorita solo Claro, están las de... sí, estas calificaciones yo las he venido calificando en la plataforma y les estaré informando cuando ya se encuentren calificadas. La idea es que ya en territorio pues estén calificados ya antes del 15 de diciembre para que ustedes se puedan dar cuenta. ¿Listo, Eric? ¿Y Kellys? Sí, señor. Ujú. Entonces, pues de cierta manera yo les voy a pasar la grabación del video, les voy a compartir los enlaces de los videos que hicieron aprendices como ustedes, como para que se den cuenta, como ellos hicieron los videos, ¿listo? Listo, entonces con eso pues tienen que Listo, tener gracias. conocimiento, tienen que crear pues un canal en YouTube y pues cada aprendiz carga su video, ¿listo? Bueno, no siendo más, pero les deseo una buena tarde, que estén bien, Eric y Kelly. Gracias, instructor. Bueno, hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien.